El siguiente programa tiene clasificación B, apto para todo público, con vigilancia de una persona adulta. Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, muy buenos días, gracias por su siempre deferente atención. Este es un fin de semana especial porque tenemos el antecedente de lo político, tenemos prácticamente la recta final que está recorriendo el país para encontrarse con una nueva administración, con un nuevo gobierno, encabezado por el joven presidente Noboa, y todo lo que eso deriva, todo lo que eso implica. El pacto del silencio, por ejemplo, ha empezado a operar en la legislatura entre fundamentalmente el correísmo, el social cristianismo y el nuevo gobierno, el denominado ADN y algunos independientes. De eso vamos a hablar porque realmente inquieta el hecho de cómo se ve al país desde el exterior. Y ese aspecto tiene un efecto de impactar en el llamado riesgo país, que es fundamental, porque allí hablamos de la parte económica y hablamos de la inversión y hablamos de cómo le sienten, de cómo le observan al Ecuador desde otros países. De eso vamos a hablar en los próximos minutos. También vamos a hablar de esta arremetida de la presidenta del Consejo Nacional Electoral contra la prensa del país. La señora se ha resentido porque le califican con un cadáver luego de que no hizo nada y prácticamente ha estado como un cadáver viendo pasar las elecciones, viendo pasar carros y carretas que están sancionados por la ley electoral, pero no han hecho absolutamente nada desde ese organismo. Y cuando un periodista, Roberto Aguilar, sale y le pone en su sitio, pero con altura, diría yo, con imaginación, y le califica como un cadáver, y le dice: Diana, levántate y anda, como el Lázaro. Por esa comparación, la señora está demandando y está pidiéndole al periodista que le pague más de $31,000, ¿se imaginan ustedes? Y también estaremos hablando del Metro de Quito, los detalles, lo que es necesario saber, porque a partir finalmente del 1 de diciembre, en poquísimos días más, empieza a operar el metro subterráneo de transporte de esta ciudad. Estará visitándonos el gerente de ese proyecto tan importante, multimillonario, polémico como el que más, pero finalmente el hueco está hecho, los trenes empiezan a circular y es necesario saber cuánto se va a pagar, cómo se va a pagar, desde qué horas va a funcionar, cómo va a operar. Todos esos detalles lo hemos comprometido al gerente del Metro de Quito para que les cuente al oyente de esta programación. De eso y más, a partir de este momento. Bienvenidos. Las noticias han impactado en el país, en el mundo y en la ciudad. Sus protagonistas están en Sucesos para responder preguntas del periodismo profesional, que el público saque sus propias conclusiones. El correísmo, el social cristianismo y ADN, es decir, el nuevo oficialismo, más unos cuantos votos independientes, prácticamente se habla de 90 votos,
habrían llegado a este entendimiento que va a operar en la nueva asamblea, en el nuevo Congreso de este país. El objetivo inicial de este acuerdo es captar las principales dignidades y comisiones, sobre todo estratégicas, de la legislatura. No se conoce, no se sabe qué vendrá después, pero algo, por ejemplo, ya ha anunciado el ex presidente Correa, que él, como sea, va a proponer la destitución de la fiscal, por ejemplo. Y allí vienen una serie de interpretaciones. Pero ¿qué más habrá? ¿Qué más habrá en el fondo de este entendimiento? Es la pregunta con que estamos saludando a uno de los más destacados analistas de este país, periodista de profesión, reconocido en varios medios de comunicación, el licenciado Lolo Echeverría. ¿Qué impresión da este entendimiento, este acuerdo, que inclusive según los sondeos y análisis internacionales ha agravado la situación de riesgo país, llevándole a los 2.000 puntos de riesgo? Lolo, un gusto tenerte por acá. El país te escucha. Un gusto saludarte, Félix, y saludar también a la audiencia de tu programa. Me parece que genera mucha preocupación este acuerdo. Mucha preocupación porque se desconocen los detalles. Como los ciudadanos tenemos derecho a conocer y no se nos informa, entonces tenemos derecho a elucubrar. Y si nos ponemos a elucubrar, tenemos que plantearnos la posibilidad de que en esos acuerdos haya determinadas sesiones de ceder, quiero decir, sesiones preocupantes. No sabemos si hay o no hay, pero algunos indicios llaman a la preocupación. Por ejemplo, un indicio es que de pronto aparece un cuestionamiento a la designación del Contralor. Entonces uno imagina inmediatamente que la Revolución Ciudadana le puede haber dicho al presidente Noboa: mira, ese Contralor no lo hemos nombrado nosotros, ni tú ni yo, ¿por qué no nos deshacemos de él y nombramos otro de común acuerdo? Pudiera ser parte de los acuerdos. No sabemos si es solo para repartirse las dignidades de la asamblea. Pudiera ser que solo sea eso, que se repartan las autoridades, el CAL y las comisiones, y dejen a un lado a todos los demás bloques legislativos. Pero puede ser también un acuerdo que vaya más allá, un acuerdo de gobernabilidad. En ese caso, podría incluir la aprobación de algunas leyes, podría incluir la autorización para hacer la consulta o el desistimiento de la consulta anunciada por el presidente Noboa. Y todavía podría ir mucho más allá este acuerdo. Insisto en que son elucubraciones de las que tenemos derecho, puesto que no nos dan información. Podría ir mucho más allá para que en las próximas elecciones el acuerdo sea el que designe el candidato. Es la presencia, ¿cómo no? Es la presencia de Lolo Echeverría, periodista de este país. Consecuentemente, ¿el silencio como que le hace bien o le hace mal a este entendimiento, a este acuerdo, Lolo? El silencio siempre hace mal, porque la condición necesaria de la política es la transparencia, porque el dueño del poder es el ciudadano. Y el presidente y todos los dignatarios solo son delegados por los ciudadanos. Consecuentemente, uno como que queda facultado a pensar cualquier cosa. ¿Y te sorprende, por ejemplo, este entendimiento entre el flamante presidente Noboa y Rafael Correa
y el social cristianismo, por ejemplo, ¿te sorprende o todo es posible en política, Lolo? No, no me sorprende por dos razones, Félix. La primera es que es más fácil pactar con ellos que con el anticorreísmo, porque el anticorreísmo no se ponen de acuerdo ni siquiera entre ellos. Ujú, ujú, ujú. Ya vemos que construye, se ha dividido entre la gente buena y la gente mala, supuestamente, ¿no? Porque son los distintos. En esas condiciones, Félix, ¿con quién se habla si uno quiere un acuerdo? Si hablas con la gente buena, entonces resienten los malos y viceversa. Y aunque pueda uno hablar y acordar algo, no es seguro que cumplan. Y esto por cada agrupación y peor con los independientes, que son independientes para presentarse a la puja por la repartición de cargos y de otras prebendas que puede otorgar el poder. Entonces es más fácil pactar con el correísmo y el socialcristianismo porque ahí solo puede hablar con dos personas, basta con eso. En segundo lugar, uno puede fiarse de lo que pacta porque cumplen. Y tercero, no hay disidentes porque son partidos disciplinados. En consecuencia, es más fácil pactar con ellos. Pero esa es solo la primera razón. La segunda razón es que el correísmo necesita del acuerdo tanto como el presidente Noboa, porque el correísmo solo puede quedar convertido en el apestado de la Asamblea Nacional, el que eludan todos. Con este acuerdo, el correísmo va a tener protagonismo y por lo tanto la parte de León en la repartición de los cargos y las comisiones. Y eso no le impide después pretender otras cosas más allá. Por ejemplo, la cabeza de la fiscal, porque por su cuenta puede iniciar el juicio político y conseguir los votos con independientes u otros bloques legislativos. Y también puede ser posible que pretendan otras cosas en la asamblea. Por ejemplo, controlar la justicia a través de el Consejo de la Judicatura, que parece que es alguien que está trabajando al servicio del correísmo, o que puedan conseguir la Contraloría, puesto que están cuestionando la designación del Contralor. Así que mirando esas posibilidades, este puede ser no el pacto del silencio, sino el pacto de la ingenuidad, Félix. El pacto de la ingenuidad, con lo cual el único que saldría perdiendo de esto sería el flamante presidente Noboa. Sin duda, porque el acuerdo durará poco. En 6 meses empezará una campaña electoral y todos los partidos empezarán a pensar en sus intereses electorales y los asambleístas en sus intereses personales. Revelador, revelador, y por eso nos permitimos acudir a tu siempre ilustrado criterio, a tu talento, Lolo, para que describas al público lo que realmente se puede estar cocinando en cosas como estas. Gracias por contarnos así. Hasta la próxima, Lolo. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, Félix. Un buen día. Gracias a Lolo Echeverría, periodista de este país. Miren ustedes, esto que se podría llamar el pacto del silencio o el pacto de la ingenuidad. Póngale usted el nombre, todavía es posible hacerlo, pero algo hay que se cocina por dentro. Que nos digan que no, bueno, eso que les digan a quienes no entienden de esta situación. Volvemos con más. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar, la mejor información, la más grande opinión, periodismo de verdad. Félix Narváez.
de $31.500 y la suspensión de los derechos de participación pide la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la señora Diana Tamaín, contra el periodista Roberto Aguilar. El pedido es al Tribunal Contencioso Electoral, invocando violencia política de género que Atamaín alega existe en un reciente comentario publicado por Diario Expreso, firmado por Roberto Aguilar. El comentario, bajo el título Diana, levántate y anda, en su contexto, en su nota, el periodista compara a la funcionaria con un cadáver por su evidente inacción de control durante las últimas jornadas electorales y particularmente la que el país acaba de empezar o de pasar. Destaca el haber permitido a personas con sentencia judicial que hayan intervenido en la campaña prácticamente a vista y paciencia de la autoridad electoral. Saludos al colega periodista Roberto Aguilar, saludo solidario, nuestra solidaridad con él, así como también se han expresado diversas entidades y medios de comunicación. Pero vayamos directo al grano. ¿Cómo marcha esta acción? ¿En qué puede terminar? Y una vez que han pasado las horas y ha madurado este impasse, este inconveniente, ¿qué decirle, qué contarle al país? Roberto, un gusto saludarte, bienvenido a Sucesos. Muchas gracias, buenos días, Félix, gracias por la invitación, gracias por la solidaridad y por el tiempo, y un saludo a tu audiencia. Sí, es como decías, un artículo de opinión publicado en la página de opinión de Diario Expreso, en el que yo criticaba la absoluta inacción de la presidenta del Consejo Nacional Electoral ante groseras violaciones de la ley electoral, como por ejemplo la participación de un partido político, el correísmo, en la campaña para elegir consejeros del CPCCS, el Consejo de Participación Ciudadana, donde la ley expresamente prohíbe la participación de partidos políticos. Rafael Correa aparecía en la publicidad electoral promocionando a 7 candidatos de su partido. Y también la participación bueno, el mismo Rafael Correa, que por sentencia de la Corte Nacional, él está privado de sus derechos de participación, lo que implica que no puede participar en las decisiones de los partidos políticos, no puede intervenir en el debate público y no puede, por supuesto, participar en campañas políticas. Lo mismo hizo Jorge Glass, el ex vicepresidente Jorge Glass, que cuando salió de la cárcel, no libre, porque él sigue siendo un reo, y también está privado de sus derechos de participación. Él fue a la Convención Nacional del Correísmo, donde fue proclamado candidato. Hizo todo un show en el que deponía la candidatura, es decir, tuvo un papel protagónico en la Convención Nacional del Correísmo, a vista y paciencia de una delegada que había enviado Diana Tamaín para que observe el proceso y que no encontró nada relevante que decir. Semejantes violaciones flagrantes de la ley electoral no han merecido ni que mueva un dedo la señora Diana Tamaín. En cambio, ella cree pertinente, cree relevante denunciarme no a estos violadores contumaces de la ley electoral, sino a mí. Me ha denunciado por violencia política de género, que es una infracción electoral contenida en el artículo 280 del Código de la Democracia, y me ha denunciado ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, el Tribunal de Contencioso Electoral, ¿cómo no? Sí, que es en todo caso, Félix, un caso muy extraño, porque yo
yo no soy un actor electoral, yo no soy un partido político, yo no soy un candidato, yo soy un periodista que expresó mi opinión. Claro. Y eso, yo no entiendo en qué momento eso puede convertirse en una infracción electoral. Ujú, ujú. Y este no es el primer caso en el que periodistas, le pasó a Carlos Vera también en un caso que nada tenía que ver con las elecciones. Él fue denunciado por una señora que no era candidata tampoco, por la misma infracción, violencia política de La, género. la- la Ahora, señora, la señora como que se siente ofendida, como que se siente agredida por el periodista, el momento en que tú le comparas con un cadáver político, y por allí estaría tal vez la explicación, Roberto. esa es una explicación para que se sienta ofendida y la verdad es que el derecho a sentirse ofendido es libre. Claro. Cualquiera puede sentirse ofendido por las palabras de otro y uno no puede hacer mucho al respecto, ¿no es cierto? Ujú, ujú. El tema es que la violencia política de género, que es La figura que ella la figura de argumenta, la que ¿ya? ¿Ya? sí, ¿Cómo no? la infracción de la que de que se me acusa, es una cosa muy concreta que tiene que ver, y uno puede leerlo en el artículo 280 del Código de la Democracia, tiene que ver con el uso de estereotipos de género para menoscabar la figura pública de alguna mujer. Eh, Dicho en otras palabras, ¿qué significa eso? Estereotipos de género, Félix, te lo voy a explicar con un ejemplo. Cuando Rafael Correa decía de Cintia Viteri, esta señora debe callarse y dedicarse al maquillaje. ¿Ya? ¿Ya? Eso es un estereotipo de género porque está basado en un prejuicio sobre el papel de la mujer. Es decir, las mujeres que se maquillen, las mujeres no sirven para cosas importantes. Eso es un estereotipo de género. Si yo dijera que este es otro estereotipo de género muy común, si yo dijera la señora Diana Tamaín debería dejar la política, debería dejar el servicio público y dedicarse a la cocina, eso es un clásico estereotipo de ¿Ya? género, ¿no es ¿Ya? cierto? ¿Ya? Pero yo no digo eso, yo lo que estoy diciendo es que la señora Diana Tamaín, ante estas infracciones, se comporta como un Ya, ya, muerto. Es pero decir, no hace el nada. momento que tú le comparas con un cadáver político, se sobreentiende, como que también ella tiene su espacio para sentirse atacada, violentada, tal vez. Pero esa es una crítica que como funcionaria pública debería estar acostumbrada Ya, a recibir esa y ya, peores críticas. ya. Félix, hemos pasado muchos años desde que el correísmo instauró un sistema, un régimen de persecución Ujú. con organismos dedicados a la persecución de la opinión. Hemos pasado muchos años debatiendo y invocando estos instrumentos internacionales que el Ecuador de los cuales el Ecuador es signatario, la jurisprudencia interamericana, los principios de defensa de la libertad de expresión de la CIDH. eh, Existe un mayor umbral de protección para los artículos de opinión. La opinión goza de un mayor umbral de protección que la Claro, información, por así ejemplo. es, así es. Los funcionarios y las funcionarias públicos eh, deben mostrar un mayor nivel de tolerancia con respecto al escrutinio público, Ujú, ujú. porque es muy importante para el desarrollo de la democracia que Claro, los claro, funcionarios claro. estén No, sujetos al no, no, escrutinio no hay público. tolerancia, no hay tolerancia en este caso, Roberto, Exactamente. pero frente al tema de fondo, a la situación que tú enjuicias a través de tu nota, de tu comentario, ¿a qué atribuyes que la señora Tamaín y por último el CNE nunca hicieron nada para detener, para sancionar, no se diga, ese tipo de infracción electoral tan evidente? ¿A qué lo atribuyes, Roberto? Bueno, no tenemos evidencias para decir que Diana Tamain se ha reunido con el Politburó del correísmo y trabaja para ellos, pero es evidente que Diana Tamain y el Consejo Nacional Electoral, yo en mi nota excluyo a la consejera Elena Nájera, que Nájera, ¿cómo no? ¿Cómo no? ella ha sido muy crítica de de todas estas actuaciones y por eso está bloqueada al interior del Consejo. Es obvio que son muy funcionales a los intereses del correísmo porque Félix, son violaciones
electorales gigantescas. ¿Cómo no? Y son gigantescas, déjame decirte, porque determinan el resultado de la elección. Si este Influyen, rato nosotros influyen en ese influyen y lo resultado. ¿Cómo determinan, o no? sea, Así es. no son violaciones leves, sino que son violaciones que han determinado, han influido y han determinado Han en el pesado resultado. en el resultado electoral. Si tenemos el CPCCS que tenemos ahora, es porque al correísmo se le permitió violar la ley y presentar 7 candidatos. Esa es la verdad. Ujú. Y eso es una inacción y es una complicidad de Diana Tamaín. Entonces, que ahora ella, mira, y te voy a contar una cosa al respecto A ver, de la denuncia, que es casi chistosa. Si no fuera tan trágica, sería para reírse, Félix. hazlo cortito, ten la bondad. Abunda en la denuncia, voy a hacer lo más breve posible. La denuncia viene acompañada con una serie de abundantes documentos, 50 páginas de documentos en los que la señora ha solicitado a cada autoridad electoral provincial de Los Ríos, del Oro, de Manabí, de todas las provincias del país. Eso de paso significa utilizar todo el aparataje del Consejo Electoral y de la Sí, organización electoral en tu contra. así Qué así terrible, es, qué así terrible, es. qué terrible. Así es, pero pasemos eso A por ver, alto porque esto es más gracioso aún, o a sea, ver, esto es gracioso. por favor. Cada autoridad electoral certifica para Diana Tamaín que el señor Rafael Correa no ha participado en elecciones, en la campaña. O sea, con un certificado, ella piensa que nos vamos a olvidar de lo que vimos. O sea, es como si yo sacara, en un día soleado, sacara un certificado del INAMI que me dijera, hoy llueve. No, Ya, o sea, ya, aunque ya, el certificado diga que llueve, hace sol, pues. O sea, ya. aunque tenga 25 certificados de autoridades provinciales electorales diciendo que el señor Rafael Correa no participó en la campaña, todos lo vimos participar, ahí están las vallas. Se tomó fotos, salió en publicidad, estuvo en todas las Así redes, es, no así paró de es. Se lo intervenir, no vio. hubo un solo día Fue que no evidente. interviniera. Eso le consta al país ¿Cómo entero. no? Ella ¿Cómo no? piensa desmentirlo con un certificado. Eso ya es un nivel de ridiculez, ya Ya, es un poco ofensivo con respecto a la inteligencia de la gente. O sea, la gente, perdóname mi franqueza, la gente no es pendeja. O sea, ya, la ya, gente ya. sabe lo que vio y la gente Eh, sabe perfectamente que Roberto, Rafael Correa la participó en la señora campaña. en este caso está utilizando también al contencioso electoral, que es una entidad parte de este aparataje asimismo denominado Consejo Nacional Electoral o Función Electoral. En términos desgraciadamente prácticos y digamos un tanto reales, tú tendrías las de perder, porque la señora es la que manda allí. A recoger $31,500 no tocaría más y a quedarte sin los derechos de participación. ¿Cómo estás pensando tú el siguiente escenario de todo esto a manera de conclusión, Roberto? Yo, Félix, realmente yo espero que la razón se imponga. Debo decir que no existen estereotipos de género en mi artículo. Tan no existen estereotipos de género en mi artículo que si la señora fuera hombre, el artículo no cambiaría, sería exactamente el mismo. Sería Claro. exactamente De el mismo. acuerdo, de acuerdo. Yo espero que la razón prevalezca. Siempre está la última opción de la Corte Constitucional, en Ya. la cual este tipo de atropellos no tiene ninguna posibilidad, porque son Ya. jueces probos, Ujú. con los que muchas veces no estamos de acuerdo, ni tú ni yo, pero son jueces, son gente decente y jueces justos. Exacto. Esa sería, hasta que la Corte Constitucional intervenga, tendré que pagar $31,000 que no Figúrate. tengo Qué y cosa. ser privado de mis derechos de participación política. Espero que la privación de mis derechos de participación política sea tan generosa como la de Rafael Correa y que, por ejemplo, pueda participar en campañas electorales. Tú un detallito final que me llamó mucho la atención, digo final porque bien vale preguntarte a ti también. En una segunda publicación que tú haces de tu artículo, que me parece muy gráfico y muy descriptivo de la situación del CNE, tú mencionas que lo haces luego del viaje de Atamaín a Bélgica. Eh, es conocido y
es una información salida de fuentes del Consejo Nacional Electoral, que la señora viajó a Bélgica antes de poner esta denuncia. En el mes de octubre. Eso es exactamente, sí, el 31 me parece. Sí. Ya, ya. Eso es simplemente un dato de la realidad. Pero No podemos muy porque decidor. no hemos visto, Muy decidor. muy decidor. No hemos Claro. visto más que eso, pero ahí está. Roberto, agradecerte por tu presencia, reitero nuestra solidaridad contigo y desde luego se trata de una intimidación a la prensa de este país. Solidarios contigo, Roberto. Gracias, muy amable. Muchas gracias, Félix. Gracias, gracias al periodista Roberto Aguilar. Allí tienen ustedes, amigos, una descripción que pretendíamos hacer de este episodio, yo diría hasta anecdótico, pero peligroso, peligroso. Resulta que una alta autoridad se da por enterada, se da por agraviada por último, porque le comparan con un cadáver. Claro, la señora tendrá sus razones para no creerse cadáver, pero todo lo que ha hecho viene de un cementerio que se llama Consejo Nacional Electoral. Volvemos con más. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. El próximo 1 de diciembre, es decir, en unos 15 días, o en menos de 15 días, empezará la operación comercial del sistema subterráneo de transporte de Quito, denominado Metro de Quito. Este anuncio sale de la nueva administración municipal y con lo cual terminaría la suerte de ofertas que tienen al millonario proyecto prácticamente en suspenso. El anterior alcalde, el señor Guarderas, hace pocas horas, manifestó que todo debía darse como se viene dando porque realmente él dejó para que las nuevas autoridades simplemente aplasten el botón. Hoy y tras 6 meses de gestión, la nueva alcaldía ofrece que, superados varios problemas, especialmente administrativos y hasta técnicos, el metro dará servicio desde este 1 de diciembre. Nos honra con su presencia el señor economista Víctor Hugo Villacrés, quien es el gerente justamente del Metro de Quito. Muchas cosas que conversar con él frente a un servicio vital, multimillonario, postergado, polémico y todo lo que se quiera, pero que va a empezar costando ¿cuánto? Empecemos por allí. Señor economista, un gusto tenerle por acá. Bienvenido. ¿Cómo está, Félix? Saludos a todos. A ver, empezar diciendo que el Metro de Quito tiene un costo de 2.170 millones de dólares más o menos entre lo que se incluye la construcción, el gerenciamiento de la obra y de la fiscalización. Eso, digamos, son los contratos principales, pero sí vale la pena decir y aclarar con respecto a lo que usted decía en la primera intervención, que el señor Guardera sí dejó todo, pero todo lleno de nudos, pues. Todo listo para resolver, porque hubo problemas en el sistema de recaudo, que no los digo yo, que lo vivió la gente en el mes de mayo. Un sistema de recaudo que no estaba listo, pero fíjese, lo que es más grave. ¿Sistema de recaudo qué significa qué en términos sencillos? El método de pago del metro. De acuerdo. Y ese método de pago estaba contratado para recibirlo en noviembre. Y sin embargo querían operar en junio teniendo como prerequisito el tener un sistema de recaudo. El exalcalde Guarderas dice que eso ya estaba previsto porque con el operador ya se llegó a ciertos entendimientos y finalmente acuerdos y que ustedes simplemente aplasten el botón. Bueno, tantos acuerdos tenían que el operador suspendió unilateralmente en el periodo del exalcalde Guarderas el funcionamiento de la operación, de la preoperación con inducción de público de interés con cobro. Eso fue suspendido en la misma época del exalcalde Guarderas. Entonces, que quede claro que lo que quedó es un montón de problemas por resolver, empezando por este nudo que existía en el sistema de recaudo. Nosotros, cuando llegamos, lo primero que existió es una reunión entre todos los actores que hemos mencionado, más los financistas. Participaron el gerenciamiento, fiscalización, construcción, los 4 multilaterales, BID, Banco Mundial, CAF y el Banco Europeo de Inversiones. Y juntos diseñaron un cronograma técnico. Esto no lo hizo el actual alcalde, esto lo hizo
el constructor que fue contratado en noviembre del 2013, es decir, hace 3.650 días más o menos. 3.650 días y en el fondo estamos hablando de más de 2.000 millones de dólares. Exactamente, 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. qué Yo locura. digo, a veces para que la gente dimensione, la economía ecuatoriana este año no alcanzará a crecer al 1,7%. Bueno, el metro de Quito cuesta 2 puntos porcentuales del PIB, es decir, más que todo lo que todos vamos a producir en este 2023. Y es un sistema que está ahí, que había que darle uso, pero lo primero era resolver los problemas. Entonces, resolver el tema de recaudo no fue sencillo. Estaba pensado un sistema analógico, en donde usted se acerque con los 45 centavos, le entreguen un ticket y con eso pague. Bueno, nosotros hemos dado el salto de lo analógico a lo digital, incluyendo Como es el en todas sistema partes del financiero. mundo, ¿no? Usted lo ha dicho. Eso es lo básico. Por supuesto. Lo elemental. Cuando uno piensa, Félix, en un sistema de primer mundo, piensa en un recaudo de primer mundo, con toda la tecnología del caso. Entonces, lo primero que hicimos fue decir, a ver, necesitamos una tarjeta ciudad, pero esta tarjeta tiene que ser abierta o cerrada en tecnología. Entramos a hablar de lo que va a pasar. Exactamente. A ver. Entonces, en tecnología, ¿usted qué va a tener? Va a tener 2 tarjetas ciudad. La una es la cédula de ciudadanía, que tiene un chip. La cédula común y corriente. Exacto, que tiene un chip que hasta ahora nadie le había utilizado en el país, es una inversión que ya la ha hecho el país, y a partir de un proceso de planificación dijimos desde la municipalidad, desde la alcaldía, desde la gerencia del metro, a ver, intentemos utilizar la cédula, y funciona, Félix, funciona perfectamente. Entonces articulamos un primer medio de pago, la cédula de ciudadanía. La cédula que el chip, usted lo único que tiene que hacer es pasar por el validador, ni siquiera acercarle mucho porque el contacto es desde lejos. Pasar por el validador. Y en ese momento usted ingresa, se abren las puertas. ¿Que va a estar dónde? ¿Cómo? ¿Qué hago? En los ingresos a las estaciones de metro. Usted va a tener validadores. El 1 de diciembre voy en la mañana, paso mi cédula y ¿qué pasa? Y puede acceder. Puede puedo acceder. Exacto. ¿Ya? Lo mismo sucede con la tarjeta ciudad. Vea, hay más de un 35% de gente no bancarizada en Quito. Entonces, a ver, hablamos de se la ha segunda pensado, tarjeta. por supuesto, y esta tarjeta ciudad está pensada no solamente en el contexto del sistema de transporte. Esta es la tarjeta que nos va a permitir acceder al metro, ustedes, pero también acceder a otro tipo de transacciones, porque en la parte posterior usted ve, tiene una legislación de tarjeta de crédito, tiene una legislación de una institución financiera, y eso nos permite que esta tarjeta no solo sea utilizada en el transporte público. ¿Cómo hago para obtener esta tarjeta? Las tarjetas estarán a disposición del público desde la siguiente semana. Hemos recibido ya, lo único que estamos haciendo es estableciendo los protocolos de entrega, están listas, las primeras 200,000 tarjetas serán gratuitas. Hagámosle sencillo al público, señor economista, y ventajosamente usted conoce cuál es nuestro objetivo como medios de comunicación. Hacerle sencillo el entendimiento al oyente, al televidente, al lector por último. A ver, usted nos decía que entro al validador, paso la cédula o la tarjeta ciudad. Y logro ingresar. Usted logra ingresar. ¿Y en qué momento pago? No, para todo esto, previamente, y ese sí es un paso importante, creo yo, en todo este mes llevamos una campaña fuerte de que la gente abra una cuenta ciudad. ¿Cómo abre la cuenta ciudad? En este momento usted ya puede abrir. Cuenta ciudad. Sí, ¿Cómo abro la cuenta de ciudad? hecho, hay 160,000 cuentas abiertas a día de hoy. Ah, qué bueno. Gente que ya ha hecho. ¿En qué consiste el proceso? Es simple. ¿Cuántas se supone que se van a abrir? Nosotros tenemos como expectativa al menos llegar a 200,000 cuentas al 1 de diciembre, pero después, toda la gente que va a ser usuaria constante del metro debería tener una cuenta ciudad. Ojo, abrir una cuenta ciudad. Esa cuenta ciudad, ¿cómo la abre? A ver, a través de uno sencillito, tenga la bondad. A través de uno de los buscadores, pone Metro de Quito, aparece la página del metro, está la pestaña Quito se mueve, digita sus datos y se abrió la cuenta. Pero alguien puede decir, no, esto de la tecnología no va conmigo, yo quisiera hacerlo físicamente. Perfecto, hay 4 estaciones habilitadas. Está la estación de Labrador, está la estación de Iñaquito. Para hacerlo físicamente. Exacto. ¿Ya? San Francisco y Quitumbe. Repitamos las el palabras Labrador, donde se lo puede hacer. El Labrador, ¿Ya? Iñaquito, San Francisco y Quitumbe. A partir de las 8 de la mañana hasta las 17 horas. La gente se acerca, abre su cuenta ciudad y de una vez deja validando la cédula. Entonces, a donde usted carga saldo, y este saldo se va a poder cargar ya desde la siguiente semana. Abierta la cuenta, tengo que cargar un usted saldo. carga saldo. Unos $10, por decir. Lo que usted desee, exactamente. Unos $5. Ya, perfecto. ¿Ya?
cargue ese saldo y con ese saldo, no importa el medio de pago que usted utilice, puede utilizar la tarjeta ciudad, la cédula de ciudadanía, puede imprimir desde su casa un QR o tener desde la aplicación del teléfono móvil el código QR en la pantalla y pasa y los validadores le abren el ingreso al metro. Ya, pero insisto, ¿cómo me dan esta tarjetita azul que me parece muy interesante? A partir de la próxima semana la gente se acerca a estaciones igualmente y va a recibir la tarjeta con una recarga mínima. Pero una es esa vez recarga reabierta mínima? la cuenta. Claro, primero le van a abrir la cuenta, le abren la cuenta, le van a decir valide la cédula y le van a decir, ¿y quiere recibir la tarjeta ciudad? Tiene que hacer una recarga mínima de $3. No es costo de tarjeta, las primeras 200,000 son tarjetas gratuitas, pero el objetivo de la tarjeta es que usted el primer día no haga fila. Entonces no va a hacer fila si ya tiene saldo cargado. Si no tiene saldo cargado, le va a tocar hacer fila. Las primeras 200,000 son gratuitas. Son gratuitas. ¿Y cuántos tenemos inscritos hasta este momento? Tenemos 160,000, pero Quedan pocos. Claro, pero evidentemente las personas irán llegando, se siguen registrando y van a recibir. Ya. Es decir, no es que se va a reservar a los 160,000 que ya abrieron la tarjeta, ya abrieron la cuenta, sino que se van a entregar ¿Cuánto tarjetas. tiempo me dura esta tarjeta? Le puede durar para toda la vida si usted tiene en principio. Entonces usted compra la tarjeta, va recargando saldo, tal cual. Vea, la manera más simple de entender, creo yo, Félix, es todos hemos pasado por un peaje y tenemos en los autos ese validador. La foto ¿no? que nos toman, ¿no? Exacto. Al carro, al vehículo. Exactamente igual pasa con el tema del validador en el metro. Usted tiene su chip, que igual tienen los autos cuando pasan por el aquí peaje. Tiene un chip, ¿no? Exacto. Y ese tiene un chip, y miren ustedes. Y ese la chip. tarjetita, aquí tienen un chip. Y en la parte de atrás, disculpe, señor. Lo que tiene es un QR y los logos de las empresas, ¿no? Lo fundamental es este chip. Ese chip. Entonces, usted no necesita ni sacar de la billetera, le acerca la billetera al validador, le abre las puertas y le descuenta automáticamente de su saldo en cuenta. Perfecto. Entonces, usted tiene una cuenta ciudad, pero tiene al menos habilitados hasta el 1 de diciembre 4 medios de pago. Cédula de ciudadanía, tarjeta ciudad, código QR físico, código QR electrónico. Un detalle importante, porque vivimos en esta ciudad y sabemos cómo somos. Se me pierde la tarjeta o se me pierde la cédula y tengo validado eso para el metro. ¿Qué hago? Su saldo permanece constante. Es decir, podrá pasar que alguien inescrupuloso alguna vez haga algún uso, digamos, de alguna entrada, pero si usted tenía $10, no pierde esos $10. Vuelve a sacar su cédula, se valida nuevamente, se declara perdida la otra, o igual con la tarjeta ciudad se declara perdida y su saldo permanece ahí. Economista, gracias a su paciencia, porque este detalle respecto a cómo acceder al servicio de transporte es fundamental y quedan un montón de preguntas. No, y además esto es importante, Félix, porque el exalcalde Guarderas dejó solo el código QR físico, pagando en efectivo, pagando en taquilla. Entonces sí hay que recordarle que nada de esto estuvo habilitado y que ha sido un trabajo de los últimos 150 días del alcalde Pavel Muñoz. Horarios del servicio del transporte. El metro va a funcionar en operación comercial plena a partir del 1 de diciembre, desde las 5:30 de la mañana y llegaremos hasta las 23 horas. Las 15 estaciones habilitadas. ¿Por qué el 1 de diciembre? Y la pregunta le hago con todo respeto, señor economista, porque el exalcalde quiso hacer coincidir la inauguración con el día de su cumpleaños. El 1 de diciembre, ¿por qué? Obedece a las fechas técnicas que fueron diseñadas en esta reunión de inicio entre el gerente, el fiscalizador, el constructor. Exacto. Ellos nos dijeron... No es el cumpleaños suyo ni de nadie. No, yo cumplo el 8 de junio para los que estén interesados en hacerme llegar algún presente. Y yo el 15. Exacto. 5 días después. Exacto. Entonces, a ver, el tema importante aquí es, el 1 de diciembre están habilitadas, primero las 15 estaciones, que nunca ha pasado en Quito. Segundo, las 15 estaciones. De hecho, queremos una inauguración ciudadana, no van a ser placas como los políticos, no, acá vamos a poner unas cintas en cada una de las estaciones de tal manera que llegue el primer ciudadano que va a utilizar, corta la cinta, se lleva la cinta y dice inaugurado San Francisco, inaugurado Labrador, inaugurado Quitumbe, y así se inauguran desde la ciudadanía las 15 estaciones. El servicio? 5:30 de la mañana. 5:30 y va hasta qué horas? Hasta las 23 horas, digamos, hasta que regresen los trenes a talleres y cocheras y tal. Se inaugura el metro, seguridades de economista. Por supuesto, pero antes de eso, entonces, termino con esto. Son 15 estaciones abiertas, 5:30, 23 horas, 16 trenes sobre rieles, más o menos 5 minutos de diferencia o menos
entre tren y tren. Es decir, si alguien llegó y justo pasó el tren, máximo tendrá que esperar 5 minutos y llegue el otro tren. Con lo cual existe una frecuencia también importante ya en términos de acceso. ¿Cuál es el tiempo entre punta y punta, digamos, entre salida al sur y llegada al norte? ¿Cuánto se demora el metro en cubrir toda esa distancia? 34 minutos, ¿Ya? Félix. 34 minutos. Hemos tomado el tiempo en superficie para ver cuánto ocurriría. En una hora no pico se podría demorar más o menos 90 minutos. Y en una hora pico podría superar los 120 minutos si lo hacen en superficie. En tren, 34 minutos. 34 minutos para recorrer toda esa carretera interna. 22 kilómetros. 22 kilómetros. Insisto en este tema fundamental. Insisto, vivimos en esta ciudad y por eso estamos preguntando así. Cosas del día a día, cosas prácticas. Seguridad. Seguridad es un tema importante, no se ha escatimado esfuerzos y existen al menos 10 mecanismos diferenciadores del metro con otros transportes públicos en términos de seguridad. Explico. Primero, validadores. El momento que usted ingresa con cualquier elemento, sea con la tarjeta ciudad, con la cédula, el metro le registra y sabe que Félix Narváez ingresó en el sistema. ¿Ya? Primer mecanismo de seguridad porque todo el mundo está monitoreado. Internamente tenemos 700 cámaras. 500 que están entre trenes y estaciones y 200 en las afueras. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de siempre tener monitoreado lo que ocurre. Tercero, botones de pánico. Existen botones de pánico en cada una de las estaciones, pero además en cada coche dentro del tren. Acuérdense que cada tren tiene 6 coches, más o menos de una capacidad de 210, 215 personas por coche. Hablamos de 1.270 personas que se pueden transportar en el metro de Quito por cada uno de los trenes. Entonces, en cada coche existe un botón de pánico y de alerta. El primer comunicado de cualquier alerta se transmite al operador. El operador a la vez transmite a la gente que se encuentra en las distintas estaciones y la persona, en caso de que esté cometiendo algún ilícito, podrá ser aprehendida en la siguiente estación y puesta a órdenes de la autoridad. En la siguiente estación, En la siguiente donde habrá estación. personal de seguridad, me imagino. Por supuesto. Y de allí a la policía. Exactamente, y además el metro se reserva el derecho de admisión de esa persona en el futuro, porque claro, esa persona está registrada, obedece a un correo electrónico, nombres, número de cédula, a un teléfono, y todo eso, toda esa información está registrada hoy por hoy en el metro. Yo decía que hay que consultarle muchas cosas al señor economista. El tiempo es cortísimo, pero el objetivo que me puse para hoy es orientar a nuestro público cómo va a ser desde el 1 de diciembre, en menos prácticamente de 15 días, esto de ir en el metro de transporte subterráneo. ¿Cómo van a operar los buses normales, estos buses anticuados, todo en la superficie? ¿Qué va a pasar con eso? ¿O eso hay que esperar hasta cuándo? A ver, hay varias fases aquí, pero la primera fase, ¿cómo empezamos el 1 de diciembre? Las 5 estaciones multimodales que tiene el metro tendrán de alguna manera multimodalidad física, es decir, la gente puede llegar hasta ahora a los andenes, por ejemplo, ocurre en el Labrador, y van a estar habilitados ya para que usted pueda bajar al metro. Puede bajar al metro y hacer uso del metro. Ahora, ¿qué se espera durante todo el 2024? Primero, que todos se centren alrededor de la tarjeta ciudad. Es decir, que la gente ya no necesite llevar dinero, sino que pasemos evidentemente de la ciudad analógica a la ciudad digital, en donde todos con la tarjeta puedan hacer muchas transacciones en Quito. Empecemos con el transporte. El próximo año esperamos que durante todo el 2024 pliegue el transporte público de administración privada, que plieguen también los BRTs, es decir, estamos hablando de Ecovía, Trolebús, Pero eso también es otro dolor de cabeza. Por supuesto. Porque no lo van a hacer de buena gente, ¿no? Exacto, ese es un tema de planificación. ¿Cómo está esa parte que es otra parte crítica? Hemos adelantado conversaciones a través de la Secretaría de Movilidad, que es el rector en términos de movilidad, y lo que buscamos de Quito, y ahí hay un sentido del alcalde Muñoz que viene de este concepto de planificación, y dice, a ver, queremos un desarrollo de la ciudad orientada al transporte sostenible, pero también para ese desarrollo se necesita una política de suelo, una política de vivienda y la política de transporte. De acuerdo, pero para que esto opere, para que esto funcione, las unidades, los buses que están en la superficie va a tener que hacer, me supongo,
un replanteo total. Hay conversaciones ya adelantadas, ha habido muy buena Y apertura. ¿Y ahí qué dicen los señores choferes? Esa es la respuesta bien Que de interesante. paso no son unos angelitos, y no es por nada, pero Pero ha al habido- pan pan. Exacto, y en esto ha habido muy buena apertura, están ya en conversaciones para ver si podrían adquirir validadores y de esa manera podría activarse ¿Aceptarán la ellos tarjeta. un En replanteo principio, de las rutas? ¿Un replanteo de las frecuencias? en principio nos han dicho que al menos en el sistema de pagos están de acuerdo. Ya después habrá que entrar a caminar en estos otros aspectos que son importantes. ¿Por Lo qué? Porque fundamental. necesitamos alimentar también el Exacto, metro en las diferentes exacto, estaciones. Es decir, exacto. una cosa es lo que estamos hablando, el metro en subterráneo, y otra es cómo el metro va a cambiar en superficie la ciudad. Y ahí hay que pensar desde esto que yo le decía, política de suelo, orientarnos hacia una ciudad policéntrica, una ciudad en donde en cada una de las estaciones exista una vocación diferente. Por ejemplo, estamos pensando en la primera, entre Universidad Central, El Ejido y la Alameda, darle una vocación académico-cultural, porque ahí está la Universidad Central, Católica, Claro, Politécnica, claro, Salesiana, claro. Nacional, Simón Bolívar, la Casa de la Cultura, el Coliseo Rumiñahui. Entonces, una transformación del Parque El Ejido con un corredor seguro entre la América, la Versalles, la Patria, la 12 de octubre y la Ventimilla, y eso que pueda ser utilizado por los jóvenes, por los estudiantes. Preguntas sueltas y no porque no sea importante lo que usted nos está diciendo, señor economista, sino por el tiempo. ¿Va a haber ventas, posibles ventas en el interior del metro? Prohibidas las ventas ambulantes. Prohibidas las ventas. Prohibidas las ventas ¿En las ambulantes. entradas pueden haber ventas? Prohibido Le estoy alrededor de la... consultando Sí, por sí. lo que se ve en otras ciudades del Está mundo. muy bien, el reglamento es claro, está siendo aprobado a través del Consejo Metropolitano y está prohibido ventas ambulantes, ventas en los alrededores, para generar mayor agilidad en el proceso de transporte de la He gente. visto, infelizmente, porque así hay gente en esta ciudad, que algunos sitios de detalle diseñados, inclusive luminosos, para el ingreso de las paradas, ya están pintarrajeados, ya están maltratados. Desde ya. Sí, exacto. ¿Qué hacer con esa lo gente? que nosotros ¿Qué hacer vamos con a... ese problema? A ver, de aquí al primero se viene una limpieza exhaustiva de todo. De hecho, estamos trabajando de la mano con la empresa de obras públicas, haciendo todo lo que tiene que ver con la señalética, tanto horizontal como vertical, para llegar al primero punto en blanco. Después, vea, dicen los entendidos en estos esquemas tipo metro que hay dos tipos de ciudades, las que tienen metro y las que no tienen metro. Y en las que tienen metro... Tienes razón. Claro, y dicen en las que tienen metro hay toda una política desde que nace no directamente desde la autoridad, sino que nace desde el ciudadano, de entender que el metro es una extensión de su domicilio. ¿Qué ¿Cómo permitiría hacerle usted en su entender a mucha domicilio? gente que ya está dañando las paradas a esta altura? Exacto, ahí hay una campaña que va a ingresar muy fuerte y que durará mientras el metro esté con nosotros, que esperamos sea por siglos, que es la cultura metro. Y la cultura metro es todo este proceso en donde el metro no solo es movilidad. Pero a estos vándalos, a estos que les pintarrajean las paradas, ya no están contentos con las casas, que dan una feísima impresión de esta ciudad, las paradas. ¿No hay cómo llevarles presos? Hay dos temas, cambios de convivencia a partir de cultura metro y la segunda un régimen sancionatorio. Y en el régimen sancionatorio se está aprobando la ordenanza en el Consejo Metropolitano, estará lista en el mes de diciembre, en donde hay infracciones leves, graves y muy graves. La leve y la grave. La Ejemplo leve, final. 10% del salario ¿Y básico la grave? unificado hasta el 50% del salario básico unificado e inclusive la reparación de daños en algunos casos. Le dejo comprometido porque, gracias a su presencia, porque nos quedamos con muchas preguntas, pero creo que hemos cumplido en orientarle a nuestro público sobre esto de la tarjeta, sobre lo que va a pasar desde el primer día de diciembre. A usted muchas gracias, Félix, y digamos recordarle a la ciudadanía que este es un proyecto hecho por quiteños para quiteños, invitarles a disfrutar de este sistema, pero también a cuidarlo, que creo que es lo más importante, porque con este sistema Quito renace. El primero no se mueve para nada. Primero, escrito en piedra. Ratificado, santificado por el pontífice desde Roma está. Ya, ¿y si es que hay apagones? Bueno, el alcalde... Dos palabritas que queda para la próxima, pero adelántenos. El alcalde ha hecho acercamientos con la empresa eléctrica, ha habido la aceptación de considerarnos como un sector estratégico y en ese sentido, al igual que los hospitales, evitar apagones desde donde nosotros tenemos el subsistema de electrificación. Pero adicionalmente a eso, el metro tiene el plan B, que también es un tiempo que puede autoadministrarse energía, que va alrededor de 1 hora. Yo sé que es corto, que es insuficiente,
suficiente, pero al fin del día confiamos en el diálogo y la palabra de quienes están en la empresa eléctrica. Comprometido para la próxima hablar de estos otros detalles que se nos quedan pendientes. Con muchísimo gusto, Economista, Félix, y como le digo a la gente, disfruten de esto que es de ustedes. Un gusto verle a los tiempos al señor economista Villacrés, técnico en materia económica y ahora al frente de este proyecto tan postergado y que finalmente empieza el 1 de diciembre. De momento empezó la operación de la nueva asamblea. Hay un nuevo acuerdo, el Pacto del Silencio. El Pacto del Silencio porque nos cuentan todo lo que supuestamente han pactado y que no es ni la mitad de lo que está ocurriendo. Ni la mitad para el corto tiempo que le toca al nuevo régimen. ¿Qué va a pasar en el fondo de ese acuerdo? Dios averigüe y perdone, pero ya se sabrá. Cuestión de pocos días. Empieza a operar la nueva legislatura y en una semana estará sentándose en el Palacio de Gobierno el flamante presidente de la República. Y a partir de ese momento, 1000 interrogantes. Para eso estamos. Y por hoy, gracias por su siempre deferente atención. Dios mediante. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.